Muy buenas noches con todos. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge. Inge. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge. Muy buenas noches, Inge. Bien, entonces ya son las 19 horas 1 minuto. Daríamos comienzo a la clase de hoy. Tengo algunos inconvenientes con la conexión. Espero no hayan inconvenientes al respecto. Bien, antes de comenzar voy a terminar de permitir el ingreso a los compañeros que todavía no han estado en la sala de espera. Bueno, creo que ya estamos la mayoría. Bueno, chicos, nuevamente muy buenas noches a todos. ¿Me confirman, por favor, que me escuchan bien? Sí, Inge. Sí. Sí, Inge. Listo. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, antes de dar comienzo a la reunión, voy a, permitirme recordarles que la hora de ingreso a la sala de espera son, si fuera posible, 15 minutos antes, 10:05 como mínimo. Es decir, que yo a las 17 horas tengo que dar comienzo a la clase. Ahora, me gustaría hacerles una advertencia, que las personas que se conecten después de las 7, pues lastimosamente yo les admitiría, pero yo ya no les tomaría en lista, porque como pueden dar fe los compañeros que a tiempo, yo ya voy a querer dar comienzo a la clase y me toca estar aceptando, yendo a anotar la asistencia a las personas que están pidiendo que se les admita.
Entonces, quedan advertidos. Entonces, necesito que ustedes se conecten 5 minutos antes como mínimo. Preferiblemente 15 minutos. Mire, son las 17 horas y 6 minutos y todavía tenemos gente pidiendo entrar a la sala. Ok, entonces repito, para la siguiente clase, las personas que lleguen atrasadas, les voy a permitir el ingreso, pero no les voy a anotar la asistencia, ¿ok? Por esta vez Perdón, vamos a Inge. manejar las personas que estén ingresando y las personas que ya la próxima semana no acaten a lo que les estoy diciendo, pues yo lo lamento mucho. Eric, ¿quería decir algo? Sí, Inge, es que mi internet estaba un poco malo, por eso no me pude conectar rápido. Ok. Pero bueno, de todas maneras, no lo decía solamente por usted, Eric. Lo decía por un buen número de personas que están entrando tarde. ¿Qué pasa, oye? Ok, entonces, siendo las 19 horas 7 minutos, damos comienzo a la clase del día 5 de agosto. Esta corresponde a la segunda semana de clases de nivelación y nos corresponde ver la temática número 2 de la unidad número 1, que es lo referente al átomo. La mínima de la materia. Bien, ¿me confirman que están viendo la presentación? Inge. Inge. Muchísimas gracias. Sí, Inge. Bien, entonces, como había mencionado con anterioridad, en esta sesión vamos a ver el tema o la temática respecto a lo que tiene que ver con el átomo y dentro de este tenemos 5 subtemas, ¿no? Uno de ellos es el de los modelos atómicos, el cual ustedes ya hicieron un pequeño taller al respecto y creo que inclusive podría preguntarles información de esto, ¿verdad? Claro, Inge. Bien, entonces, teoría atómica de la materia. Según lo que ustedes vieron, a ver, espera, tenemos una persona más atrasada. Y ahora sí, de acuerdo a lo que ustedes investigaron e hicieron el taller, el término átomo tenía un uso reciente. No, Ya viene desde No. hace desde podríamos decir años atrás. Claro, inclusive, mire, estamos diciendo que el término se utilizaba antes de Cristo, entonces se está utilizando, estamos en 2020 y 500 años más atrás, entonces se utiliza hace muchísimo tiempo, ¿no? Y uno de los precursores de este término, o quien acuñó el término, fue Demócrito, concretamente en el año 500 antes de Cristo, fue el tiempo en el que vivió Demócrito, ¿no? Y ellos utilizaban, o más bien estos filósofos empiezan a utilizar este término como partícula indivisible, que es justamente el término etimológico que significa partícula indivisible. Entonces, ellos mencionaban que esta partícula era lo más pequeño a lo cual podía llegar la materia. No existía nada más. Hoy sabemos que existe división después de que llegamos al átomo, ¿verdad? Entonces tenemos
tres partículas principales y tenemos otras partículas subatómicas que no vamos a entrar en detalle, pero que igual las hemos de mencionar más adelante. Bien, entonces aquí hubo un va y ven. Entonces el término se adoptó en ese entonces, pero luego se dejó de utilizar y se decía que la materia estaba compuesta por 4 elementos, únicamente por 4 elementos. ¿De pronto saben ustedes cuáles son esos 4 elementos? Electrones, neutrones, protones. En la antigüedad, ¿cómo se decía que la materia estaba constituida? Sería aire, tierra, fuego y eso. Perfecto, exactamente. Entonces, antiguamente se consideraba que los elementos constitutivos de la materia tenían que ver con agua, indispensable, aire, fuego y tierra. ¿Sí? Entonces, estos 4 elementos, de acuerdo a las combinaciones, podían surgir y dar objetos inanimados o inclusive la vida, ¿no? Bueno, luego después llega el señor Dalton y retoma nuevamente lo que había mencionado Demócrito. Y nos postula un modelo atómico. Nos dice, no, la materia está constituida por átomos. Y nos presenta lo siguiente. Entonces, en 1803 nos dice que la materia está formada por partículas indivisibles, indestructibles, extremadamente pequeñas llamadas átomos. Es decir, Dalton retomó lo que había mencionado Demócrito. Nos dice también que los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen igual masa e igual propiedades. También nos dice que los átomos de los elementos distintos tienen diferente masa y propiedades distintas, ¿no? Los compuestos están formados por la unión de átomos en proporciones constantes y simples. ¿Sí? Entonces, nosotros, como podemos ver aquí en este gráfico, él nos decía que prácticamente eso era un círculo, una bolita. Bien, entonces luego, en 1904, J.J. Thomson nos presenta un nuevo modelo en función de lo que había mencionado Dalton con anterioridad, sumando ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué le suma Thomson a lo que había mencionado Dalton antes? Entonces, a través de los estudios que Thomson había hecho, él descubre el electrón. Entonces él dice, no, el átomo no es una partícula indivisible, y efectivamente sí la tiene, y está conformada por una masa sobre la cual están dispuestos electrones con cargas. Y entonces estas cargas eran cargas negativas sobre una masa positiva. Entonces esta diferencia de cargas hacía que los electrones se posaran sobre el átomo, similar a lo que es un pudín de pasas, ¿no? Como que fueran las pasas incrustadas encima del pudín. Además, Thomson nos dice que los electrones están repartidos de forma uniforme por todo el átomo. ¿A qué se refiere esto? Con que si únicamente tenemos 2 electrones, pues estos estarían opuestos entre sí, porque estarían ocupando de forma coherente y organizada la masa positiva sobre la que se encuentran. También nos dice que el átomo es neutro, de manera que las cargas negativas de los electrones se compensan con la carga positiva. Bien, en 1911 tenemos la aparición de un tercer modelo atómico propuesto por Rutherford. Bien, Ernest Rutherford era un investigador y es la persona que a través de las investigaciones descubre una nueva partícula en el átomo y también nos da una nueva visión de la conformación del átomo en sí. Entonces, ¿qué nos dice? Este modelo atómico está formado por 2 regiones, una corteza y un núcleo. Entonces, Rutherford nos dice,
No, no precisamente es una masa positiva la que encuentra atrayendo a los electrones, sino en cambio es una masa central y alrededor de esta están orbitando los electrones. Y además que esta parte central es la que concentra la mayor cantidad de la masa del átomo. Bien, luego nos dice, en la corteza del átomo se encuentran los electrones girando a gran velocidad alrededor del núcleo. El núcleo es una región pequeña que se encuentra en el centro del átomo y que posee carga positiva. Entonces, maneja todavía los términos que se habían mencionado anteriormente, pero nos reduce el tamaño, por así decirlo, de esa concentración de masa. Y el núcleo posee prácticamente la totalidad de la masa del átomo, lo que habíamos mencionado, ¿no? ¿Cómo Ernest Rutherford llega a la conclusión de que el átomo es una estructura hueca y de que los electrones están orbitando alrededor de él? Pues a través de un experimento en el cual dispuso una lámina de oro, asumiendo que era tan delgada. Ustedes saben que el oro es muy maleable, ¿no? Entonces, asumiendo que era tan delgada que tenía un grosor de 2 átomos. Entonces, hizo chocar contra esta lámina una carga, unas de electrones. Entonces, los electrones tienen carga negativa, ¿no? Entonces, lo que él se dio cuenta es que al momento de chocar este haz de electrones contra la lámina de oro, algunos pasaban sin curvarse en su trayectoria en absoluto y algunos se curvaban en diferentes ángulos e inclusive algunos rebotaban hacia la fuente emisora. Entonces, a través de estas observaciones, él concluyó de que los electrones que pasaban directamente la lámina era porque el átomo era una estructura hueca. Los que se veían modificada su trayectoria, entonces eran porque al estar con carga negativa y el núcleo tener una carga positiva, pues esas cargas influenciaban a la trayectoria del electrón. Y pues aquellos que rebotaban hacia la fuente emisora de luz, entonces lo que pasaba es que pues como eran cargas iguales, se repelían. Bien, entonces en 1913 se propone un nuevo modelo atómico, conocido como el modelo atómico de Bohr, ¿no? Entonces, Bohr postula que los electrones describen órbitas circulares, estables alrededor del núcleo del átomo sin radiar energía. Entonces, ellos se mantenían girando en un movimiento constante y perpetuo, ¿no? Los electrones no solo se pueden encontrar en ciertas órbitas, no todas las órbitas están permitidas. La distancia de la órbita del núcleo se determina según el número cuántico. Entonces, este número cuántico tiene que ver con lo que nosotros también vamos a ver más adelante y representa uno de los 4 números cuánticos que se utilizan para describir la identidad de un elemento. Entonces, ustedes dentro de lo que investigaron, ¿me pueden responder qué información nos otorga el número cuántico? El número cuántico n, perdón. A ver, entonces tenemos muchos voluntarios. Vamos a escoger uno. ¿Cuál fue el número principal, Inge? Sí. ¿Qué información nos otorga el número cuántico n?
Es el número El principal. Nivel de energía donde se encuentra el electrón. Ya, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa el nivel de energía? El número de electrones. No, El neutrón. no. Bueno, Es el ¿qué número tiene que ver principal. este nivel de energía? La trayectoria. La órbita Vamos en a la ver. que se encuentra. Ya, listo. Esperemos un momento, chicos. Entonces, ustedes cogen su tabla periódica. ¿Sí o no? Y en la tabla periódica al lado izquierdo tenemos unos números que van del 1 al 7. ¿Tienen ustedes ahorita su tabla periódica? Sí, Inge. Vale. Entonces, nos situamos en estos números del 1 al 7, que en la tabla se conoce como periodos. Entonces, estos periodos que van de forma horizontal, es decir, el nivel 1 o el periodo 1, es el número cuántico principal 1. Ese n igual a 1. Si nos situamos en la horizontal número 2, pues entonces es el número cuántico principal número 2. Entonces es el nivel 2 de energía. ¿Sí? Entonces, este número cuántico nos hace una referencia de la ubicación de un elemento. Por ejemplo, si yo les hablo, vamos a ir discriminando un elemento cuyo nivel de energía es 4. O espérenme, un elemento cuyo nivel de energía es 2. Litio. Ya, entonces nosotros tendríamos que obtener más información porque exactamente puede ser o bien el litio, o el berilio, o el boro, o inclusive el neón. Toda esa línea representa un nivel de energía 2. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice el modelo atómico de Bohr es que este número cuántico es exclusivo para un elemento. Por eso dice que describe órbitas muy estables, porque si nosotros tomamos la información que nos otorga la tabla periódica, no podríamos poner al neón más abajo. ¿Por qué? Porque el neón no se encuentra estable en ese nivel de energía, o no lo podemos subir porque no estaría estable en ese nivel de energía. Entonces, es a esto a lo que se refiere Bohr. Y es toda esta información la que nos permite luego tener esto que nos sirve muchísimo y lo vamos a entender más adelante, ¿bien? Que es la tabla periódica. Bien, entonces. Ay, espera que me pasé. Espera, chicos, que se alocó mi PowerPoint. Ya, ahí. Y además dice que el radio de estas órbitas se encuentra en un orden de magnitud muy pequeña y que esta unidad que se conoce como angstroms es de igual a 0,529 por n al cuadrado. Bien, los electrones solo emiten o absorben energía en los saltos entre órbitas. En dichos saltos se emite o absorbe un fotón cuya energía es la diferencia de energía entre ambos niveles determinada por la fórmula que tenemos aquí. ¿Sí? Pero no vamos a estudiar esta fórmula. Lo que nos quiere decir esta parte es que los elementos, al recibir una carga energética, ellos van a absorber o van a emitir energía de acuerdo al momento. Por ejemplo, ustedes sitúense en las manillas de neón. ¿Sí? Las manillas de neón, ¿qué pasa? Cuando nosotros las estrujamos, vamos a producir internamente una reacción química. Entonces, esta reacción química va a aportar energía hacia un componente muy importante que va a emitir, ¿qué? Una fluorescencia. Entonces, se conoce como fluorescencia o como fosforescencia. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que al haber recibido energía estos compuestos, van a emitir una luz. Y esa luz
va a permitir que ellos se estabilicen. Cuando ya deje de emitir luz, significa que el compuesto está estable, ¿sí? Entonces, pongámonos nuevamente en estos figuras fluorescentes, las que se pegan en la pared. Ya. Entonces, estas figuras, ¿qué es lo que pasa? Ellas reciben luz y se cargan. Entonces, nosotros las dejamos ahí, encendemos la lámpara, encendemos el foco y va a estar recibiendo constantemente esta luz, es decir, las está cargando. El término correcto es las está excitando. Y al momento en el que se deja de proyectar la luz hacia estos compuestos, se va a emitir la luz o se va a emitir la energía que había capturado en forma de luz. ¿Sí? Entonces, es a lo que se refiere Bohr, que lo que nos dicen es que los elementos o los compuestos al momento de recibir una energía, pues la van a emitir hasta el momento en el que se queden neutrales o estables. Bien, entonces en 1916 nace el modelo atómico de Sommerfeld. ¿Y qué nos dice Sommerfeld al respecto? Postula que dentro de un mismo nivel energético N existen subniveles de energía diferentes. No solo existen órbitas circulares, sino que también existen órbitas elípticas determinadas por el número cuántico azimutal que toma valores desde 0 a n-1. Y a cada uno de estos valores les otorga una letra. Entonces, si L vale 0, el orbital sería el orbital S, y aparte, como nos está diciendo que este número cuántico determina una órbita elíptica, nos va a determinar una forma, la forma en la que se encuentran dispuestos los electrones en el átomo. Entonces, si tenemos que el número cuántico azimutal es 0, tendría una forma, o más bien, tendría una forma, o el orbital sería el orbital S, y su forma sería circular. Más adelante les voy a explicar a qué se refiere esto, con lo que después nos menciona el señor Schrödinger. Entonces, si L es igual a 1, tenemos un orbital P. Si L es igual a 2, tenemos un orbital D. Y si L es igual a 3, tenemos un orbital F. Bohr también adapta el modelo a la mecánica relativista, ya que los electrones se mueven a velocidades cercanas a la luz. Y para Sommerfeld, el electrón es una corriente eléctrica. Entonces, si el electrón se mueve a velocidades tan altas, y estamos diciendo que es una partícula extremadamente pequeña, porque es muy pequeña en consideración al tamaño del átomo, entonces es prácticamente imposible determinar el punto exacto en el que se encuentra el electrón. No tenemos equipos tan sofisticados para poder medir tan a fondo esos pequeños tamaños, ¿sí? Y entonces, ¿cómo nosotros sabemos en dónde se encuentra ubicado el electrón? Gracias al siguiente modelo que propuso Schrödinger en 1924. Entonces Schrödinger nos dice que los electrones son ondas de materia que se distribuyen en el espacio según la función de onda, ¿sí? Y aquí tenemos la función de onda. No vamos a entrar en detalles en el análisis de la función, pero ¿qué nos dice Schrödinger? Pues su investigación se basó básicamente en la probabilidad. Entonces, ¿la probabilidad de qué? De encontrar los posibles lugares en los que se encuentra el electrón. Y eso está muy relacionado con lo que se había mencionado antes por Sommerfeld. ¿Por qué? Porque decía que el electrón viajaba muy rápido y poder determinar exactamente en dónde se encontraba el electrón era muy complicado, ¿no? Entonces, gracias a los estudios que Schrödinger nos aporta, nos da unas funciones en la cual nosotros podemos encontrar la probabilidad en donde encontrar el electrón
en un determinado espacio. Y toma en consideración lo que se había mencionado antes, ¿no? Entonces, los electrones se distribuyen en orbitales que son regiones del espacio con una alta probabilidad de encontrar un electrón. Se tienen en cuenta los siguientes números cuánticos. El número cuántico principal, que está dado por la letra n, y nos indica los niveles de energía. El número cuántico secundario o azimutal, que lo que nos indica este número es la forma que tiene el átomo, ¿no? O el orbital en sí. Luego tenemos el número cuántico magnético, que este en cambio nos proporciona la orientación. Y un último número cuántico, que es el número cuántico de spin, que se representa con la letra S. Y este lo que la información que nos entrega es el giro de... Entonces, en un átomo no puede haber electrones con los 4 números cuánticos iguales. ¿Sí? Muy importante. ¿Por qué? Porque esto es como un código. Entonces, dependiendo de la configuración de esos números cuánticos, nosotros vamos a tener o un elemento u otro. Si al momento en el que nosotros estamos realizando algún ejercicio de configuración electrónica y de determinación de números cuánticos, y vemos que estos números cuánticos son iguales, pues entonces estaríamos teniendo alguna equivocación en el desarrollo del ejercicio y nos tocaría verificar porque no pueden existir 4 números cuánticos iguales para un elemento. Bien, antes de pasar a la siguiente lámina, me gustaría darles una pequeña indicación respecto al deber. ¿Cuándo tienen que subir el deber de esta semana de la configuración electrónica? Martes. El 11 de este mes. Ah, ya, entonces para la próxima semana. Entonces, tengo que modificarles un poco el deber porque les mandé a hacer únicamente la configuración electrónica, pero ustedes van a tener que determinar los números cuánticos de esos 20 elementos que les mencioné yo en el deber en función de los números cuánticos que vamos a ver ahora. Bueno. Inge, los números cuánticos es NLMNS, ¿verdad? Correcto. Uh-huh. Eso también tenemos que agregarle a la tarea. Exactamente, es solamente agregar esa pequeña parte. ¿Por qué? Porque ¿para qué nos sirve la configuración electrónica? ¿Para qué nosotros determinamos la configuración electrónica? Pues para determinar los números cuánticos del elemento. Ya vamos a ver más adelante con ejemplos cómo se hace eso. Bueno. De todas maneras, yo también les voy a actualizar en el deber la parte de los números cuánticos, ¿no? Añadir esa parte en el deber. Bien, entonces, la estructura atómica. Entonces, después de haber pasado toda esta transición en cuanto a los modelos, sin desmerecer ninguno de ellos, porque a la final lo propuesto por Dalton, incluso lo propuesto por Demócrito hace tanto tiempo, pues forma parte de las investigaciones y los estudios previos que nos hacen llegar a lo que nosotros conocemos actualmente. Sin esos estudios, nosotros no tendríamos el conocimiento que tenemos ahora, ¿no? Porque todo es una actualización de información. Entonces, como les había mencionado antes, ¿no? El átomo está compuesto por 3 partículas subatómicas, que son las que nosotros vamos a estudiar, y otras partículas subatómicas, que eso ya les pertenece a los físicos, que no vamos a entrar en detalles, ¿no? Entonces, estas partículas subatómicas son el electrón, que se encuentra, ¿qué? Orbitando el centro del átomo, el protón, que se encuentra en el núcleo del átomo, y el neutrón, que se encuentra igualmente en el núcleo del átomo. Además de esto,
estas partículas tienen una determinada carga. El electrón tiene una carga negativa, protón una carga positiva y el neutrón tiene una carga neutra. A ver, esperemos a ver si la presentación colabora. Ya. Entonces, ¿qué nos dice la información respecto al protón? El gráfico nos dice que tiene una carga positiva, ¿sí o no? Ya habíamos mencionado que se encuentra en la parte interna o en el núcleo del átomo. Fue descubierta en 1918 por Ernest Rutherford. Aquí, por ejemplo, hago mención a lo que son las otras partículas subatómicas y nos dice que el protón está formado por dos quarks, uno arriba y un quark abajo, unidos por partículas de gluones. Entonces, estos términos le corresponden a los físicos, ¿no? Dentro de las propiedades, dice que forma parte del núcleo junto a los neutrones y son partículas muy estables que no se descomponen espontáneamente. El número de protones del núcleo de un átomo define el número atómico Z. Bien. Además que posee una carga eléctrica positiva, ¿no? Pero entonces, haciendo mucho énfasis en esta parte del número atómico, ¿recuerdan ustedes qué es el número atómico? Bueno, no tenemos participación, pero bueno. Si nosotros tomamos la tabla periódica, pues aquí en la tabla periódica aparece por ahí en alguna parte, o específicamente en la parte superior izquierda, un numerito. Y leyendo las especificaciones de qué significa cada una de esta información, nos dice que este número es el número atómico. Entonces, ese número atómico, si ustedes se dan cuenta, va en orden creciente. Es decir, el hidrógeno tiene 1, el helio tiene 2, el litio tiene 3, el neón tiene 10. Ya, pues entonces, este número atómico lo que nos está mencionando es que es o está definido por el número de protones que tiene ese elemento en su núcleo atómico. El electrón, descubierto en 1897 por Thomson, forma parte de las partículas fundamentales y una propiedad muy importante es que su masa es muy pequeña respecto a ¿quién? Respecto al protón. Orbita alrededor del núcleo y posee una carga eléctrica negativa. Además de esto, nosotros debemos considerar que el número de electrones de un átomo es igual al número de protones de este. Obviamente en estado elemental, en el estado basal. ¿Cuándo no tenemos el mismo número de electrones y el mismo número de protones? A ver, a ver quién me responde eso. ¿Palacios? Cuando está ionizado o sea, restado una carga negativa o sumado una carga positiva. Correcto. Cuando el elemento ha ganado o ha perdido electrones. ¿Sí? Exactamente. Entonces, si nosotros decimos que el sodio tiene un número atómico 11, ¿cuántos electrones tiene? Aquí en la tabla periódica. ¿No se le escucha, Inge? Perdón, ¿me escuchan ahí? Ahí Sí, sí. Inge, ahí sí. Ya, debe ser A veces que sabe hoy el está audio muy ahí. inestable la conexión. Bueno, digo, si el sodio tiene un número atómico 11 aquí en la tabla periódica, ¿cuántos electrones debe tener?
11, 11. 11. Pero ahora, el sodio que nosotros tenemos en un vaso de agua por diluir la sal de mesa, gráficamente está dispuesto como sodio más. ¿Qué significa eso? que ha ganado electrones. Está ganando electrones. Exacto, que está perdiendo un electrón, ¿sí o no? Entonces, el ion sodio, ¿cuántos protones tiene? 11. 11, 11. ¿Y cuántos electrones? 10. 10. Listo. 10. Clara esa parte, ¿no? Sí. Ok, entonces vamos ahora con lo que son los neutrones. Descubiertos en 1932 por James Chadwick, están compuestos por 2 quarks abajo y un quark arriba unidos por partículas de gluones. Dentro de sus propiedades, forman parte del núcleo atómico junto a los protones. Su masa es de 1,00137 veces la del protón, es decir, es un poquito más pesado que el protón. El número de neutrones más el número de protones define el número de masa atómica, cuyo símbolo es la A mayúscula, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esta parte. El número de neutrones es la suma de protones y de la masa atómica. Y porque ustedes van a tenían que hacer esa actividad también. Creo que tienen que hacerla el día jueves. O mejor dicho, el día de mañana. Bien. ¿Puedes repetir eso, Inge? Antes de pasar... Sí, dígame, señor Palacios. ¿Puedes repetir eso, por favor? Ya, que esta parte de aquí, de qué es el número de neutrones, ustedes van a tener que hacer una actividad del día de mañana que yo les dispuse en la planificación de la semana. Por si acaso, ustedes tienen que ir a leer unas páginas, si no me equivoco era la página 41, en el cual tenían ustedes información de cómo determinar el número de protones, el número de electrones y el número de neutrones de un átomo. Entonces, el libro que tienen que ir a leer es el libro de la química de la ciencia central, 9ª edición de Brown. Ustedes lo tienen en digital, en el compendio de libros digitales que yo les subí. Entonces, es este, por si acaso, les muestro cuál es la portada para que ustedes vayan a leer, ¿no? Bien. Entonces, en esa lectura ustedes van a encontrar cómo determinar el número de neutrones de un elemento y posterior a esa actividad yo les voy a tomar una lección de esta lectura, ¿listo? Entonces, no se olviden el día de mañana, la hora asincrónica, ustedes tienen que hacer esa lectura y posterior a ello tienen que dar una lección. Solo la página 41 dijo Inge, ¿verdad? Que leamos. El libro Química, Ciencias Centrales de Brown, página 41. A la 46. A la 46 creo que era, ajá. Sí, Inge. Exactamente. Entonces ahí ustedes tienen un par de temáticas. Dentro de esta, la determinación del número de cada una de las partículas subatómicas, ¿no? Y bueno, que ya continuando con esto, nos dice que dentro del núcleo atómico, el neutrón es una partícula estable en la fisión nuclear. Entonces, al momento de dividir, de romper el átomo, que esta partícula es muy estable. Bien, entonces, ahora vamos a ver respecto a los números cuánticos, que ya habían sido introducidos anteriormente en cada uno de los modelos, ¿no? Entonces, tenemos 4 números cuánticos y cada uno de estos números cuánticos nos da una información. Entonces, tenemos el número cuántico principal, que ¿qué es lo que nos otorga? La información que nos otorga, también el tamaño, el nivel de energía de un elemento.
y este número cuántico va desde 1 hasta 7. ¿Por qué será que los números, perdón, por qué será que el número cuántico principal va únicamente hasta 7? Corresponden a los grupos. Exactamente, porque ya no tenemos tampoco más elementos, porque hasta ese nivel de energía corresponden los elementos conocidos, los elementos que constituyen todo, ¿no? Luego tenemos el número cuántico azimutal, que nos dice que este define la forma del orbital. Es decir, si va a ser un orbital S, si va a ser un orbital P, un orbital D o un orbital F. El magnético nos define la orientación espacial de la órbita, y para determinar este número cuántico nosotros tenemos que considerar valores desde menos L hasta L. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo tengo un número cuántico azimutal de 2, ¿cuáles son los posibles valores del número magnético? De 0 a 3. ¿Alguien más? Repetí la pregunta, dije. Si yo tengo un número cuántico azimutal igual a 2, pero voy a escribirlo por acá. Eso. Si yo tengo un número cuántico de 2, un azimutal de 2, y me dice que el número magnético depende del valor del número cuántico azimutal, y me dice que toma valores desde menos L hasta L. Si yo tengo un número cuántico azimutal de 2, ¿cuáles son los posibles valores de mi número cuántico magnético? Más 2 y menos 2. Correcto, ¿sí? Entonces, sería menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Es decir, desde menos 2 hasta más 2. Hasta 2 positivo. Entonces, si mi número cuántico azimutal es 2, yo tengo 5 posibles valores para mi número cuántico magnético. Bien, luego vamos a ver ya con ejemplos más adelante. Vamos a esto. Bien, y luego nos dice que por último tenemos un cuarto número cuántico, que es el número cuántico de spin, y que se toma únicamente 2 valores, más 1/2 y menos 1/2. Y eso va a depender ¿de qué? De la orientación de la flecha, o más bien de la orientación de giro, que se representa por flechas. Si la flecha se escribe hacia arriba, entonces, ¿cuál sería el valor del spin? Más 1/2. Más 1/2. Y si la flecha está en sentido hacia abajo, el Menos valor 1/2. de eso es Menos 1/2. menos 1/2, correcto. Entonces, aquí, muy importante, chicos, siempre que vayamos a escribir el número cuántico de spin, se debe escribir el signo. No es solo 1/2. Esto está errado. Siempre tiene que ser más 1/2. ¿Sí? Para los demás números cuánticos no hay ningún problema. Por ejemplo, si tenemos una azimutal de 2 sin signo, no pasa nada. Pero en cuanto a los spines, sí es muy importante manejar el signo. ¿Listo? Ahí. Bien. Bien, y ahora vamos a ver un poco de información sobre lo que es el número atómico, los números atómicos, el número de masa, para finalmente hacer un ejercicio. Bueno. Ay, espera, ¿qué se pasó? Bien. Entonces, nos dice que el número atómico, que está representado por la letra Z, es un número entero y positivo que equivale al número de protones que hay en el núcleo de un átomo.
Entonces ya habíamos mencionado esto, ¿no? El número de protones define el número atómico. Si mi número de protones en un electrón, en un elemento, perdón, es 1, es decir, si en el centro o en el núcleo del átomo que yo estoy analizando tenemos un único protón, ¿qué elemento estaré yo investigando? El hidrógeno. Y si en el átomo que yo estoy analizando tengo 16 protones, ¿de qué elemento estaré hablando? Azufre. Azufre, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esa parte. ¿Por qué? Porque este número Z es intransferible para cada elemento. No puedo decir que yo tengo un hidrógeno con 2 protones. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de otro elemento. ¿Qué vendría siendo el helio? El número atómico es una propiedad fundamental para cada átomo. La tabla periódica de los elementos se encuentra ordenada según sus números atómicos de menor a mayor. Bien, ¿y ahora qué es el número de masa? Es la suma de protones y neutrones de un átomo, ¿sí? El número másico está relacionado con el número atómico por la siguiente fórmula. Entonces, el número de masa A es igual al número atómico Z más el número de neutrones. ¿Por qué será que nosotros para determinar el número de masa no consideramos los electrones? Porque podría ser que son los mismos, el mismo valor de los protones y los neutrones. Claro, o sea, ese valor lo está considerando como un valor único. Pero ¿por qué será que? O sea, si yo les digo, a ver chicos, tenemos una funda con 3 peras y con 3 naranjas. Y además tenemos, diciendo, 3 granitos de arena. Porque la equivalencia del electrón es muy baja y no sumaría nada en el número de Exactamente. masa y no ¿Sí? variaría el resultado. Exactamente, porque la variación del peso, de incluir el peso en la masa atómica, el peso del electrón en esa masa total se me fue la palabra, no va a afectar mucho al valor final, ¿sí? Porque si yo estoy pesando cuánto pesan las 3 peras y las 3 manzanas respecto al peso de los 3 granos de arena, no influye en nada, ¿no? Entonces, es esta la razón. ¿Por qué? Porque el peso del electrón es extremadamente pequeño, muy bajo, ¿no? Bien, nos dice también que mientras que el número atómico Z es el mismo para todos los átomos de un mismo elemento, el número másico puede variar como en el caso de los isótopos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los isótopos, ¿qué es lo que sucede? En los isótopos se produce la variación del número de neutrones de un elemento. ¿Se han escuchado ustedes de los isótopos, verdad? A ver, quiero que alguien dijo algo. ¿Qué son los isótopos? Tienen el mismo número atómico, pero con diferente masa. ¿Algún ejemplo de algún isótopo que sea conocido? Que nosotros hayamos escuchado por ahí así
en una conversación cotidiana, en algún programa? El hidrógeno. Ya, el hidrógeno. Ujú. Pero yo les tengo un isótopo más conocido, que son los isótopos de carbono. Estoy seguro que alguno de ustedes ha escuchado acerca del carbono 14. Sí. Entonces, este isótopo, ¿para qué se lo utiliza o para qué nos sirve su lectura? O sea, ¿cómo? ¿Puede repetir? Sí. Es solamente una pregunta de información general. Eso creo que es más utilizado para ver como que los años de los fósiles, algo así, es lo que se utiliza en el carbono 14. Exactamente. Exactamente. Por eso digo que es uno de los isótopos más conocidos, porque por ahí hemos escuchado acerca de que encontraron algún hueso o de que encontraron alguna ruina o que encontraron por ahí una vasija y qué análisis le hacen a esas ruinas o a esos huesos, pues les hacen un análisis de carbono 14. ¿Para qué? Para determinar la edad de esos hallazgos. ¿Sí? Entonces, ¿y qué es? ¿Y qué entonces qué eran los isótopos? Una variación del número de neutrones que se encuentran en el núcleo de ese carbono, o en el núcleo de ese hidrógeno, o en el núcleo de un X elemento. Bien, entonces, ¿para qué nos sirvió? Entonces, ¿para qué nos sirvió toda esta información que hemos visto? Pues nos sirven para llegar a este punto, que es la configuración electrónica. ¿Y qué es la configuración electrónica? Pues es la disposición de los electrones de un elemento en sus niveles, en sus distintos niveles y subniveles de energía. Es decir, en los orbitales o en capas, por así decirlo. El llenado de estos orbitales se produce en un orden creciente de energía, es decir, desde los orbitales de menor energía hacia los de mayor energía. Y para ello nosotros vamos a utilizar este gráfico de acá, que es el gráfico de los diagramas. ¿Sí? Este de acá. No es necesario aprendérselo, pero sí es muy importante saber cómo funciona. ¿Por qué? Porque si no lo aprendemos o si no lo sabemos utilizar, vamos a obtener una configuración electrónica elemental errónea. Bien, entonces, ¿cómo se utiliza este diagrama? Entonces, lo que nosotros vamos a empezar es por este lado. El primer nivel de energía es este de acá, el 1s2. Bien, pero antes de continuar nosotros tenemos que fijarnos en esta parte de aquí, en lo que son los distintos niveles de acuerdo a quién, de acuerdo al número cuántico azimutal y de acuerdo a cuál es el número de electrones que se pueden encajar en cada uno de estos subniveles. Entonces, si nosotros tenemos el subnivel S o el orbital S, ¿cuántos electrones máximo me deja poner ahí? 2. Dos Dos. electrones. Dos electrones. Exactamente, 2, así como está acá, ¿no? Entonces, uno arriba y uno abajo. Es decir, un único par de electrones. Si nosotros tenemos el subnivel o el orbital P, ¿cuál es el máximo número de electrones que me permite encajar ahí? 6. 6. 6. Seis. Perfecto. Y así sucesivamente, ¿no? En el D nos permite 10, en el F nos permite 14. Es decir, un par de electrones en el orbital S, 3 pares de electrones en el orbital P, 5 pares de electrones en el D y 7 pares de electrones en el orbital F.
Y para ello vamos a ver un ejemplo. Si es que nuestro PowerPoint colabora. Bien. Bien, entonces ya tenemos aquí la presentación. Tenemos dos importantes pasos. Primero nos dice, debemos conocer el número atómico Z del elemento en cuestión. En este caso es el manganeso. ¿Cuál es el número atómico del manganeso? 25. 25. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que primero determinar el número atómico. ¿Y para qué nosotros vamos a determinar ese número atómico? Pues para el paso siguiente, que es ubicar la totalidad de los electrones en los orbitales. Entonces, ¿qué tiene que ver con que en el paso 1 nos diga que tenemos que fijarnos en los protones de ese elemento y en el paso número 2 nos diga que tenemos que fijarnos en los electrones? Pues que si nosotros vamos a hacer la configuración electrónica de un elemento en estado basal, pues el número de protones va a ser igual al número de electrones. Entonces, si el número de electrones del protones del manganeso es 25, ¿cuál es el número de electrones? 25. 25. Exactamente. 25. Bien, entonces nosotros vamos a tomar luego en consideración las diagonales que habíamos mencionado con anterioridad. Y el primer nivel es el 1s, ¿sí o no? Entonces, el 1s me dice que me permite un máximo de 2 electrones. Entonces, yo voy a ir yo tengo esos 25 electrones y tengo que irlos encajando en pares hasta completar los 25 electrones. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, vamos atrás. Que yo voy a pasar primero por esta parte de acá. Ya, por esta parte de acá. Entonces vengo y tengo aquí un máximo de 2. Entonces bajo y luego me regreso y vuelvo a bajar. Y luego nuevamente me encuentro con un orbital S. Es decir, yo puedo nuevamente volver a encajar 2 electrones más de los 25 que tenía. Ojo, pero ya habíamos dispuesto otros 2. Entonces de los 23 que tenía. Bajo, regreso y vuelvo acá. Pero en cambio aquí ya tenemos un orbital P. Y el orbital P ya me deja encajar 6 electrones. Bajo, nuevamente me encuentro con el S y así sucesivamente, ¿no? Voy haciendo un zigzag en el cual me regreso y voy encajando. Entonces, si nosotros nos vamos a esta parte, el primer nivel era 1s, ¿no? Y poníamos 2 electrones. Es decir, en esta parte vamos a ir anotando el número de electrones. Es decir, aquí hemos dispuesto... Me disculpan esos números, pero es que es un poco complicado con el táctil, ¿no? Entonces, son 2 electrones. Vamos al siguiente nivel. El siguiente nivel es 2s2. Es decir, 2 y 2, vamos 4 electrones de 25. P6. Luego, nos vamos a la siguiente, y el siguiente es 2p6. Entonces, yo tengo todavía electrones de sobra, ¿sí o no? Entonces, aquí ubico ubico estos 6 electrones, ¿y cuántos suman? Los 10. 4, con los 4 anteriores, 10, correcto. Bien, todavía tengo. Entonces, vamos a la siguiente. Entonces, la siguiente es 3s2. Entonces, aquí me permite únicamente encajar 2 electrones más. Entonces, ¿cuántos serían los 10 que teníamos antes más los 2? Vamos 12. 12. Vamos al siguiente nivel. 3p6. Entonces, todavía tengo electrones de sobra. Pongo los 6. ¿Cuánto es 6 y 12? 18. 18. Y 8 electrones. 18. Vamos al siguiente. 20. 4s2. 20. Me permite un máximo de 2 con 18. Vamos en 20. Y a la siguiente capa tenemos el 3d10.
Pero nos falta solo 5. Pero solamente necesito encajar 5, que es lo que me sobra. Entonces, pues, pongo esos 5 y listo. Completo los 25 electrones. Bien. Ahora, aquí era donde estaba mencionado el deber. ¿Cuál es la parte que tienen que continuar ustedes? Que es la identificación de los números cuánticos. ¿Y cómo determinamos esos números cuánticos? Con las letras de N, L, M y MS. Exactamente. Entonces, para determinar los números cuánticos, nosotros vamos a considerar la parte final de la configuración electrónica. Digamos, esta es como una regla general. Está sujeta a cambios y ustedes van a darse cuenta por qué. Entonces, lo que yo suelo recomendar es que ustedes en la parte final hagan una... A ver, ¿dónde es que se pone la pizarra? Chicos, antes de poner la pizarra, copien ustedes esta configuración para que puedan ir desarrollándola conmigo a la par. Bueno. Cópienla toda. Ya, mientras lo hace, también me gustaría que activen sus cámaras. Un momento para ver cómo están ustedes. Ya, perfecto, chicos, activen todas sus cámaras, quiero verlos. Eso, espérense, porque por ahí veo unos que ya están bien dormidos. Que ya es hora de la merienda, Inge. Así es, a ver qué hora tenemos. Pero igual ustedes tienen que ahorita acostumbrar a su estómago a comer un poquito más tarde. A ver qué será con Ariel Púa, Eric Orozco, señor Castillo, Paguay, Huasco, Alexander Rivera. Inge, como yo le dije, no tengo cámara. Ah, bueno. Ya. César Cartagena no prende la cámara. Yo tampoco, estoy en una computadora de mesa. Ya, bueno, no hay problema. Pero lo que quiero es que estén pendientes. Listo, entonces tienen ya la configuración copiada, ¿no? Vale, entonces salgámonos de acá. Bien, entonces, como les mencionaba, ¿no? Para la determinación de los números cuánticos, nosotros vamos a centrarnos en la parte final de la configuración. ¿Por qué? Porque es con esta parte final la que nosotros vamos a extraer cierta información. Entonces, ¿cuál era la parte final de la configuración? Los orbitales. 3, 5. ¿cierto? Entonces, eso es lo final. Pero nosotros para obtener el número cuántico principal n, debemos considerar el nivel máximo de toda la configuración. Y esto de manera general suele pasar en la última capa, pero también puede pasar en las penúltimas capas. Entonces,
nuestro número cuántico principal va a ser por este número grande que tenemos antes del orbital, antes de la letra que referencia al orbital. Entonces, en nuestra última capa nos dice que ese número, ¿qué valor tiene? 2. 3. Pero no es la capa más grande, porque si nosotros revisamos toda la configuración, ¿cuál es de los números grandes, cuál es el más grande? En valor. 4. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ustedes se van a cualquier guía, a cualquier libro, les van a decir, de la última capa van a sacar la información. Pero no siempre la última capa tiene el máximo nivel de energía. Entonces tenemos que fijarnos un poquito antes si de pronto tenemos un número más grande, ¿no? Entonces en este caso nosotros tenemos, era 4S2, ¿no? Sí. Entonces nuestro N correcto va a ser este, no el de la última capa. Y N es igual a 4. ¿Estamos ahí? Sí. Listo. Luego vamos a tener que sacar nuestro número cuántico azimutal L. Y para ello nosotros vamos a guiarnos con una tablita que les voy a poner por aquí. Entonces nos decía que de acuerdo al orbital, nosotros vamos a tener una numeración. Si es S, vale 0 azimutal. Si es P, ¿cuánto vale el azimutal? 1. Si es D, ¿cuánto 2. vale el azimutal? Y si es F, ¿cuánto vale el azimutal? 3. 3. Listo. Entonces, una vez que nosotros hemos determinado el número cuántico principal, ahí sí nos centramos exclusivamente en la última capa. Entonces, ¿cuál es la letra que nosotros tenemos en nuestra última capa? La D. La D. La D, correcto. Entonces, el número azimutal, el número cuántico azimutal, ¿cuánto vale? 2. 2. Listo. ¿Cuál es el siguiente número cuántico? Sí, pero ¿cómo se llama el siguiente número cuántico que tenemos que debemos determinar? F. La M. F. La M. ¿Cómo se llamaba ese número cuántico? Número cuántico magnético. Magnético. Muy bien. Y entonces, para determinar el número cuántico magnético me decía que M era igual a valores entre menos L y L, ¿verdad? Entonces, si nuestro número cuántico azimutal es 2, ¿cuáles son los posibles valores de M? Más 2 y menos 2. Menos 2 más 2. Acuérdense. Más 2 menos 2. Menos 2 menos 0, 1 y Uno, 2. Entonces, tenemos 5 posibilidades de número cuántico magnético. ¿Y ahora qué hacemos para nosotros determinar eso? Pues a través de un diagrama que yo suelo hacer, que es de la siguiente manera. Si nosotros tenemos... espera que me estoy escribiendo. El orbital S, vamos a utilizar unas especies de plataformas en las cuales vamos a disponer los pares de electrones. Entonces, ¿cuántos pares de electrones me permite S? 0. Un solo par. Un par. Un par. Entonces, es decir, me permite 2 electrones, ¿sí o no? Sí. ¿Se encuentran familiarizados con este gráfico ustedes? Me imagino que sí debieron haber visto en el colegio, ¿no? Sí. Sí. Listo, perfecto. Y ahora, ¿cómo nosotros con esto vamos a determinar el número cuántico? Pues de acuerdo al número de plataformas o al número de pares que se encuentran en ese orbital. Entonces, en este caso, para S,
para ese, el número cuántico magnético está entre 0 y menos 0. Entonces, no podemos utilizar otro que no sea el 0, ¿verdad? Bien. Pero, si nosotros tenemos un orbital P, ¿cuántos pares nos permitía el orbital P? 6. 6. Tres Es decir, pares. 3 pares. ¿Sí o no? Entonces, nosotros aquí vamos a tener muchísimo cuidado con cuál es el último electrón de esa capa. Entonces, si yo voy a hacerlo un poquito más grande para que se pueda ver mejor. A ver, espérenme un ratito. Entonces, si tenemos la P, tenemos tres pares de electrones, ¿verdad? Entonces, si mi electrón cae en el centro, valdría 0. Si cae a la derecha, mi último electrón, si cae a la derecha, vale 1. Y si cae a la izquierda, vale menos 1. Pero ¿cómo entonces nosotros sabemos? Entonces, si yo tengo que mi último electrón es este, ¿cuál es el número magnético? Este de aquí que estoy escribiendo, este que acabo de escribir ahí. Si cayó ahí, ¿cuánto vale el magnético? Acuérdense, estos valores que están debajo 1. son los magnéticos. Son los Menos posibles uno. magnéticos. Menos Menos uno. 1. Correcto. Menos uno. Ahora, muy importante. Siempre se van a llenar las capas. Primero escribiendo los espines, porque también depende de los espines, positivos, y finalmente vamos a poner los espines negativos. ¿Qué significa esto? Que mi primer electrón va a estar ubicado hacia arriba. ¿Sí? Tal como está ahí. El segundo electrón sería este. El tercero sería este. Entonces, yo en un elemento, o para 3 elementos, voy a tener ese mismo número de espines. Pero a partir del cuarto, va a ir hacia abajo, el quinto va a ir hacia abajo, y el sexto va a ir hacia abajo. Ya, y en este caso, si mi último electrón es ese que acabo de encerrar, ¿cuál sería el número magnético? Menos 1. 1. 1. 1. Este lado es 1, positivo. 1. Este es el lado negativo, ¿no? Bien. Entonces, vamos con la capa D. ¿Cuántos pares de electrones me permite la capa D? 5. 5. 5 pares. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Si mi último electrón cae acá, vale 0. Si cae acá, vale 1. Si cae aquí, vale 2. Si cae aquí, vale menos 1. Si cae aquí, vale menos 2. Ahora, nosotros teníamos un D5, ¿sí o no? Era 3D5. Entonces, vamos a ver. Primer electrón, arriba, ¿sí o no? Segundo arriba, tercero arriba, cuarto arriba, quinto arriba. Entonces, no podemos llenar más porque hasta 5 era para nuestro ejemplo, ¿sí o no? Entonces, ahora sí, ya teniendo esto, ¿cuánto vale mi número magnético en esta capa? 2. 2. Exactamente. ¿Por qué? Porque cayó aquí. Si yo tuviera, voy a poner un ejemplo, hagamos un paréntesis. Si mi última capa hubiera sido D6, ¿cuánto valía el magnético?
-2. -2. Correcto. ¿Por qué se saltaría acá? Porque este de aquí sería de 6. Este de aquí sería de 7. Y mi magnético sería -1. Este sería un de 8. ¿Y mi magnético cuánto sería ahí? 0. 0. Ya. Este sería un de 9. ¿Cuánto es mi magnético ahí? 1. Y este 1. sería un de 10. ¿Cuánto es mi magnético ahí? 2. 2. 2. Listo. Entonces está clara esta parte de cómo sacar el magnético, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Todos Sí. están claros? Que yo tengo una consulta. Dígame. ¿Es necesario que hagamos esas flechitas o también podemos hacerlo de otra manera que sería, por ejemplo, yo siempre hago -2, -1, 1 y 2, sin la necesidad de las flechas? Por supuesto. O sea, esta parte es un poco más gráfica para que ustedes entiendan cómo hacerlo gráficamente. ¿Por qué? Porque sí me gustaría que pongan estas flechas en la última capa. Entonces, ustedes las pueden disponer de forma horizontal o las pueden poner de forma vertical, como yo les he puesto acá. Pero solamente en la última capa. No es necesario que hagan en toda la configuración electrónica los spins. Bueno. Ok. Bien, entonces regresemos. Y nos hemos quedado ahí, ¿no? Entonces, nos falta un último número cuántico, que es el número cuántico de spin. Y nos decía, el spin tiene únicamente dos posibles valores. Si está apuntando hacia arriba, Positivo es y positivo, y negativo. si está apuntando hacia abajo, es negativo. En este caso, el spin, ¿cuánto vale? Medio. Más 1 y... Más o Más menos. un medio. Entonces, esto de aquí tienen que ustedes hacer para los 20 elementos que yo les mandé. ¿Puedes repetir cómo sacó el spin? El spin, por supuesto. Vamos a hacer. Voy a borrar esta parte de aquí. Entonces, nosotros tenemos... Ay, esperen, no estoy escribiendo. Dos únicas posibilidades de spin. ¿Sí o no? O bien, la flecha está apuntando hacia arriba, o bien la flecha está apuntando hacia abajo. Es decir, yo tengo mi electrón y está girando hacia la derecha o está girando hacia la izquierda. Entonces, hay únicamente dos direcciones posibles. Y esas dos direcciones se determinan con estas dos flechitas. Si la flecha está apuntando hacia arriba, ese valor es más un medio. Si mi último electrón en la parte gráfica que acabamos de hacer aquí está apuntando hacia abajo, es menos un medio. Entonces, en nuestro caso, nuestra última capa era 3 de 5. De 5, ¿sí o no? De 5. Entonces, como era 3 de 5, mi último electrón está aquí. Como está apuntando hacia arriba, entonces eso me indica que mi número cuántico de spin es positivo y equivale a más un medio. Hagamos otro ejemplo para ver. Bueno, a ver, todos en sus cuadernos. Hagamos el siguiente elemento. Hagamos del hierro. Entonces, vamos a hacer del hierro. ¿Cuál es el número atómico del hierro? 26. 26. Listo. Entonces, ¿cuál es la primera capa para la configuración? A ver, antes de pasar a la configuración, si Z es igual a 26, ¿el número de electrones es igual a cuánto? 26. A 26. Perfecto. Entonces, vamos a utilizar la diagonal para hacer la configuración electrónica. Entonces, ¿cuál es la primera capa?
1S2. 1S. 1S2. Ya, la siguiente capa. 2S2. 2S2. La siguiente. 2P6. 2P6. 3S2. 3S2. 3P6. 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 4. 4S2. 3D5. 3D6. 3D6 sería el último, Inge. 3D6. Exactamente. Bien. Número cuántico principal. 4. 4. 4, porque mi número más grande es este, ¿sí o no? 4. Listo, entonces, hasta aquí, yo ya podría borrar todo esto. Para quedarme únicamente con ¿qué? Con mi última capa. Para terminar los demás. Entonces, n es igual a 4. Azimutal es igual a ¿cuánto? 2. A 2. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho por aquí esta tabla. Si no, no se olviden de sacar esta tabla. 0, 1, 2, 3. S, P, D, F. Entonces, vale 2. El magnético. Entonces, hagámoslo aquí. Menos 2. Menos 2, menos 1, Entonces, 0, 1 y 2. Llenamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí cayó mi último electrón. Entonces, 0, menos 1, menos 2. ¿Cuánto vale mi magnético? Menos 2. Menos 2. ¿Y el spin cuánto vale aquí? Menos 1 medio. Menos 1 medio. Como está, exactamente, como está apuntando la flecha hacia abajo, mi número cuántico de spin, en este caso es negativo. Y vale menos 2. ¿Sí? Entonces, yo les recomiendo que hagan con esta parte gráfica. Es muy sencillo de hacerlo y nos da menos posibilidad de error para no equivocarnos, ¿no? Entonces, ¿está claro esta parte, señorita? ¿Ya está aclarada su duda respecto al spin? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más que tenga alguna complicación con esto? Inge, yo tengo una consulta. Dígame, Daniel. Por ejemplo, en los spins, no sé si yo entendí mal o me explicaron mal, pero yo siempre tenía claro que teníamos que poner, por ejemplo, nos salió menos 1 medio, pero también teníamos que poner el número positivo y negativo, también poníamos más 1 medio. ¿Cómo así? No le estoy entendiendo. Repítame, por favor. O sea, poníamos el valor positivo y negativo en los spins. No. El spin va a tomar únicamente 2 valores. O va a ser positivo o va a ser negativo. Porque depende únicamente del último electrón de la capa. Entonces, Sí, solo ya me se va a acabo poder de dar escribir cuenta. uno de los valores. O bien positivo o bien negativo. No se van a escribir los dos. De pronto hubo alguna confusión ahí. O sea, yo lo que estoy entendiendo es que se pone así. Como está acá. Más o menos 1 medio. O sea, sí, o si no le ponía punto y más 1 medio. O sea, sí, entendí. Bueno, estaba mal porque ahorita estoy viendo y sí tienes razón con el gráfico que hizo en la parte de arriba que terminó en negativo. Vale, sí. De todas maneras, no se preocupe. Aquí estamos para resolver esas dudas. Hagamos otro ejemplo. ¿Les parece a todos para poder hacer esta parte? A ver, se me ocurre. Antes de pasar, ¿tienen ustedes a la mano su tabla periódica? Sí. Sí. Listo, perfecto. Entonces, vamos a ver un poquito de qué es lo que nos
la información que nos dan en la tabla. Bien, entonces tenemos aquí nuevamente nuestra configuración electrónica del hierro. Y la configuración electrónica del manganeso, que era Z igual 25, era muy similar, sino que simplemente terminaba en 3 de 5, ¿no? Si nosotros tomamos la tabla periódica, nos damos cuenta que, bueno, no en todas las tablas periódicas, hay algunas que tienen menos información, pero en la parte inferior de cada una de las casillas, de las celdas, del elemento, tenemos una configuración electrónica corta. ¿Qué dice en el manganeso? Para aquellos que tienen. No tenemos esa tabla. No tienen, ya, entonces esperen, yo les busco una y les presento, ¿no? Dije, todavía tenemos que tener prendidas las cámaras. No, ya pueden apagarla. Cuando yo necesite verlos, les aviso, bueno. Yo sé que les da nervios, que están por ahí acostados o estaban comiendo, quién sabe. A ver. Tengo no de ver. Ahora me Inge, encontró una pregunta. Dígame. O sea, si necesitamos preguntarle algo fuera del horario de clases de 3 a 9, ¿por qué medio le podemos hacer? Bueno, nosotros nos vamos a reunir, no se olviden, todos los días lunes de 2 a 3 de la tarde para todo lo que tiene que ver con actividades. Bueno, de todas maneras aprovecho este espacio para también mencionar que algunas personas me estaban reclamando acerca de la actividad del taller número 1 de la semana anterior y a algunas personas se les puso 0, en realidad son muy pocas las personas que cumplen, porque creo que ustedes malentendieron el plazo que se les dio para que subieran el taller.
Entonces, no es que se les dio un día más, se les dio hasta el día siguiente, pero hasta las 8 de la mañana. Entonces, si no subieron hasta las 8 de la mañana, ustedes ya tenían el trabajo atrasado. Pero no había dicho hasta las 8. Pero dije, si que nos dio acotar, a ver plazo. si... Pero, A ver, el problema que nosotros tuvimos fue por lo que no entendíamos de cómo teníamos que hacer, entonces no pudimos comunicarnos con usted y por eso en el grupo nosotros tenemos y quedamos de acuerdo en que ese día a las 7 de la noche le íbamos a preguntar cómo, entonces yo si no mal recuerdo hablamos con usted y ahí nos dijo que lo podíamos, que como estamos comenzando y no nos adaptábamos a la plataforma, lo podíamos entregar hasta el día siguiente, pero la verdad yo nunca escuché hasta las 8 de la mañana. Y la mayoría de los compañeros tenemos el retraso en la tarea cuando, o sea, la teníamos y no fue por ese problema que no entendíamos cómo. Bueno. No era tanto eso, sino que era el problema de los libros, que no se nos abría a nadie. Vale, está bien. Usted nos Por esta vez voy a considerar. Voy a considerar. ¿Listo, chicos? Pero para la siguiente vez, tienen que ustedes ir a revisar. ¿Sí? O sea, la actividad va a estar dispuesta. Igual ahorita va a haber una planificación para las personas que no asistieron a la clase de orientación. Va a haber una planificación y en la planificación se va a especificar los momentos en los que se tienen que entregar las actividades, ¿no? Entonces, aquellas que sean tareas van a tener un plazo de 8 días. Aquellos que sean talleres van a tener un plazo de 24 horas. Entonces, yo les recomiendo que cada semana revisen ustedes la planificación para ver cuáles son las actividades programadas, pero fijo va a haber un taller, un deber y una lección. Todas las semanas, ¿listo? Entonces, va a haber un trabajo que ustedes van a tener que entregar dentro de 24 horas, que van a tener que trabajar en la hora sincrónica y otro que van a tener que trabajar en la información en la hora sincrónica, pero que van a tener la posibilidad de entregar dentro de 8 días, con un plazo de 8 días. Y finalmente una lección, que puede ser una lección de un único tema o una lección de todo el tema tratado en la semana. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Generalmente esta lección, con el ánimo de que ustedes tengan el tiempo para poder estudiar cada uno de los temas, yo les voy a poner los días jueves al término de la última hora. Entonces voy a tratar de manejarme así con ustedes para que ustedes no tengan inconveniente, para que igual nos podamos ver y puedan pues, esclarecer cualquier incógnita. ¿Qué libro tienen que leer el día de mañana? Es el libro Química, la Ciencia Central, novena edición de Brown. Mañana la lección será de ¿qué tema, Inge? La lección va a ser de la lectura del libro que les acabo de mencionar. Ok, gracias. Que la lectura era desde la página 41 hasta la 46. Casi que no, pero bueno, ya tengo aquí una tabla periódica. Ok, entonces estamos viendo la tabla periódica en la pantalla, ¿verdad? Sí, Inge. Bien, entonces, situémonos aquí en el manganeso. ¿Qué dice el manganeso respecto a su configuración electrónica? En 3D y 4S2. 4S2. Ya, correcto. Entonces, no es la tabla que me hubiera gustado presentarles, pero pues es la que encontré. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay tablas un poco más completas, porque, por ejemplo, este de aquí nos está mencionando únicamente los orbitales que tiene al final.
pero en este 3D debería estar puesto el 5. Entonces, si nosotros nos fijamos, estaría en un orden diferente al que nosotros acabamos de desarrollar. Y lo único que está haciendo ahí es reorganizar en función de ¿qué? Del nivel de energía más grande. Entonces, al final va a quedar el máximo nivel de energía, que en nuestro caso era el 4, ¿no? El 4S2, porque es todo un conjunto. Respecto al 3D debería estar 3D5, 4S2. Y listo, eso es todo. Ahora, en algunos casos, como en el caso de aquí el cromo, ahí se suele transponer los electrones de la última capa hacia la penúltima capa. Es decir, es como que se les elimina un electrón de la penúltima capa y le pone a la que se supone debe ser última. Entonces, yo ya les voy a hacer ejercicios al respecto para que ustedes puedan identificar este pequeño cambio que no afecta mayormente, es una forma de organizar, una forma de organización. Pero de ahí, de manera general, la configuración electrónica se hace tal cual hicimos. Es decir, ustedes, ustedes van a ver hasta el 20. Hasta el 20 no hay ningún inconveniente. Ustedes hacen la configuración electrónica de estos 20 elementos y van a determinar los números cuánticos para los 20 elementos. ¿Listo? Entonces eso tienen que entregar creo que entre 8 días, ¿no? Inge, y sobre representar gráficamente los spines, ¿cómo era? ¿Cómo era cuál? Solamente de la representación gráfica de los spines, solamente la última capa. Que es la necesaria para la obtención de los números cuánticos. De ahí no se pongan a sacar los spines de todas las capas porque se les va a hacer muy, muy extenso. ¿Alguna otra pregunta respecto a esta parte? Inge, por ejemplo, para lo que nos está pidiendo para graficar, por ejemplo, en la graficación de los magnéticos, en el caso de que tenga -1, 1 y 0, hacemos con -1, con 0 y con 1, ahí esa parte no entiendo. Pues ahí esa parte es como ustedes se organicen, no se preocupen, o sea, ustedes pueden volver a ver este video, yo ya les he de subir. Si quieren escribir el -1, lo que pasa es que obviamente el primero va a ser el más confuso, luego nos vamos a ir como que programando para entender cuál es el magnético de cada uno de ellos. Yo les sugiero que lo hagan muy profundamente para que al final ustedes ya identifiquen rápidamente cada uno de los números cuánticos. En este caso, uno de los más complicados de entender, que es el magnético. O sea, si la tabla se nos hace muy grande, no importa. No importa, no importa. Lo único que sí es que no hagan los spines de todas las capas, solo de la última capa. Porque no va a tener ningún nivel de significancia que nos pongamos a hacer los spines de las capas anteriores cuando sabemos que esos spines o ese número de electrones van a estar completos. No nos aporta información. Lo único que nosotros tenemos que saber es al final de la capa el lugar en donde se sitúa el electrón para poder determinar uno u otro valor, dependiendo en donde haya caído, ¿no? Antes de que se vayan, déjenme revisar el aula virtual porque
Chicos, la vez pasada también fue un poco caótico porque no sé qué era lo que estaban haciendo ustedes con el link y ya no les servía a otras personas cuando entraban. Entonces, cuando entren a los links de OneDrive, no le modifiquen absolutamente nada. Entonces, ustedes entren, descarguen la información y se salieron. No se pongan a estar lemoneando. Porque fuera muy sencillo si yo les pudiera cargar estos libros en el aula virtual, pero lo que pasa es que como pesan más de 5 megas, no se pueden subir esos archivos tan pesados. Bien, ahora veo, por ejemplo, que no está queriendo cargar el link. Al término de la clase, les actualizaré el link para que lo reciban, para que puedan ustedes descargar. Y en tal caso, alguna persona que, bueno, me imagino que ustedes deben tener algún grupo. Si es posible para que se lo envíen por ahí. No es que no voy a poder ingresar ahorita. Sí, al término de la clase yo les actualizo el link. Bueno. ¿Tienen un presidente ya designado? Chicos, ¿tienen algún representante ya designado? No, Inge. Aún no. Bueno, entonces ahí ustedes se arreglan con eso, ¿no? Por aquí se muestra la cámara. Es que todavía no sabemos quién es el más responsable de todo el curso. Ya, pero me imagino que deben ya tener algún grupo. Ah, sí, de WhatsApp, sí. Bueno, no importa. Lo importante es que la persona que logre bajar rápido o obtener rápido el link para que lo pasen rápidamente por WhatsApp y todos puedan entrar. Creo que es una forma más sencilla. Pero no se olviden, chicos, yo les recomiendo siempre estén pendientes de los avisos y también ustedes pueden escribir en el foro. En el foro de la actividad. Es decir, en el foro está puesto, en la parte de avisos, ahí está puesta la actividad de todas las semanas. Entonces ustedes ingresan a la actividad y ahí y escriben sus dudas, sus preguntas al respecto. Esos son los canales oficiales. A ver, les voy a volver a mencionar en dónde, ¿no? Entonces están ustedes aquí, se van a avisos y aquí está dispuesto actividad jueves 6. ¿Qué dice? Leer y practicar la temática tal de tal libro y posteriormente se presentará una lección. Entonces ustedes pueden ir aquí, sale algo, aparecerles una opción, algo parecido que diga responder, y ustedes ponen responder y dicen, profe, alguna situación, a lo que termine la reunión, les pasaré el link del libro exclusivo de este trabajo. Bueno. Listo, chicos. Ya para terminar, a ver, dígame, Daniel.
¿Daniel iba a decir algo? ¿Quién yo? No, Inge, no. ¿No? Bueno. Entonces, chicos, antes de terminar, quiero recordarles, por favor, no se atrasen a las clases. Es muy molesto ya estar introduciendo la clase y que ustedes estén pidiendo que se les admita en la sala. Bueno, y sobre todo ponerles la asistencia. Entonces, no se olviden, preferiblemente estar en la computadora unos 15 minutos antes. Estoy seguro que las personas que se conectan a tiempo no van a tener inconvenientes con sus asistencias, pero las personas que ya estén entrando cuando yo ya estoy hablando, cuando yo ya estoy dando la clase, entonces es muy probable que esas personas no tengan asistencia porque yo ya estoy en medio de la clase. Bueno. Inge, le quería decir que tuve recién un inconveniente. Sí, dígame. Lo que pasó fue que mi cable LAN, no sé por qué no valió y casi durante 1 hora y media más o menos me dejó de funcionar. O sea, yo tengo una laptop, ¿verdad? Pero el Wi-Fi no me coge y directamente tengo que conectar el cable LAN. No me cogí el internet para entrar a las clases de Zoom. Y como últimamente el día lunes vendí mi teléfono, también podría ingresar. Y casi no recibí la 1 hora y media de clases. Claro, sí, algunas personas, bueno, no solamente por usted lo menciona, sino por algunas personas que se conectaron muy tarde. Entonces, hagamos una cosa. En este momento, todos en el chat, por favor, escriban presente. Podemos poner una manito, si no. No, escriban presente. Listo, entonces de esa manera yo puedo corroborar la asistencia del inicio con la asistencia de ahora también. Bueno. Inge, antes que termine la clase, con el tema de los deberes que a las personas que nos salió con lo que estábamos atrasados, ¿volvemos a subir o usted nos va a calificar ya ahí? No, yo les califico ahí. Lo que sí es que, bueno, no sé si es el caso de este curso, pero había un par de personas que tenían como el deber entregado, pero no habían presentado ningún documento, o inclusive algunas personas que su documento se descargaba, pero no se podía leer. Entonces, esas personas deben tener un comentario en el cual tienen que contactarse conmigo. Solo en ese caso. De las personas que entregaron atrasado, yo les voy a calificar, pero esta sería la primera y la última, ¿no? Siempre estén pendientes de lo que son las fechas, de lo que son las horas. No se confíen. Gracias. No se confíen, o sea, siempre estén revisando a cada rato. De pronto hay alguna modificación, alguna cosa. Bueno. Listo, Inge, gracias. Gracias. Inge, una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que yo tengo entregado pero el taller con 6 horas antes, pero también me ofrece una calificación, o sea, 0, diciendo que no está calificado, no está enviado el trabajo dentro de tiempo. Entonces, usted debe ser uno de los casos de los que estoy mencionando. Entonces, escríbame en el Moodle para ver cuáles son los canales que vamos a utilizar. Bueno. Inge, otra pregunta, disculpe. ¿Y no podemos recuperar los trabajos o algo? No. No, solamente van a tener esa oportunidad y luego pues haremos más actividades de formas similares para que ustedes puedan recuperar alguna nota que hayan tenido baja. Inge, igual mi trabajo está presente 7 horas antes y en el comentario me puso que está atrasado. Entonces, no sé qué pasó. Bueno, voy a ir a revisar de todas maneras. Como les dije, voy a tomarlo en consideración por esta vez. Y no sé si es que usted
pensaron que al momento en el que yo les decía que les iba a dar chance de entregar al día siguiente, querían entregar ustedes a la medianoche o algo así, pero no. Era solo hasta las 8 de la mañana. Bueno, chicos, entonces eso es todo. Tengan una buena noche. No se olviden de ponerse a leer el libro porque va a haber lección sobre eso, ¿no? Hasta la próxima semana. Inge, hasta luego, descanse. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Alicia, muchas Hasta gracias. luego. Licen. Buenas noches. Hasta luego, hasta luego. Luego, Inge.